Tengan ustedes muy buenas tardes. Se agradece la presencia de todos los presentes y a continuación quisiera felicitar al Centro de Estudiantes de Filosofía y a la Universidad Nacional Federico Villarreal por permitir el espacio para la reflexión y el diálogo que tanto bien le hace al desarrollo académico de esta disciplina que es la filosofía. Es cierto que el título del trabajo es Soluciones clásicas y no clásicas a la paradoja de Curry, lo cual es el segundo capítulo de la tesis doctoral que estoy desarrollando. Para esta vez he preferido aventurarme y hacer de cuenta que ustedes son mi jurado. Voy a sustentar la tesis doctoral en este momento, frente a ustedes. Aquí están gente muy interesada en el tema y bueno, cualquier pregunta, cualquier sugerencia será bienvenida y vamos a empezar. Vamos a empezar explicando la paradoja de Curry, que por si acaso no es una comida, no es una salsa, no es una salsa india. En realidad el curry es el que está ahí, es Haskell Curry, que es un matemático estadounidense que sorprendió al mundo un día con un planteamiento paradójico bastante extraño. Algunos difunden su paradoja como la demostración de que Dios existe, ¿no? Algunos plantean esa forma de explicación. La paradoja de Curry plantea este tipo de problema. Es un problema generado por el siguiente razonamiento. Si tengo la razón, entonces B. Siendo B cualquier cosa, lo que quiera. Tanto algo verdadero como algo falso. El lunes de queso, por ejemplo, lo que quiera. Lo cual significa que si este enunciado es verdad, entonces B. Y si le ponemos nombre a la anterior oración, quedaría así. Si este enunciado es verdad, entonces B. Y eso todo es igual a A. Pero como todo el enunciado es A, quedaría así. A igual a, entonces B. O también dicho en un lenguaje lógico más conocido, A si solo si, A entonces B. Vamos a razonar en base a esta cuestión, tomando en cuenta la primera premisa, que es la única en realidad, ¿no? A igual a entonces B. Voy a suponer que A es falso. Si A es falso, entonces negación de A. Y esto es por ET. ET significa, por si acaso, el esquema de Tarski. Sucede que A es igual a A entonces B. Entonces en la negación iría dentro A entonces B. Aplicando transformaciones lógicas me va a quedar A y no B. Simplificando me quedo con A. Y también por el esquema de Tarski, yo sé que A implica que A es verdadero. Entonces, suponiendo que A es falso, llego a que A es verdadero. Es una contradicción. Es un problema que acaba de surgir analizando qué pasa si es que esa expresión es falsa. Ahora supongamos que sucede cuando es verdadera. ¿Qué va a pasar? Yo voy a suponer que es verdadero. Por el esquema de Tarski me queda A. Por reemplazo, yo sé que A vale A igual entonces a entonces B, entonces me queda A entonces B. Y aplicando un modus ponens, ¿no? ¿Saben el modus ponens, no? A entonces B. Y tengo A, ¿qué puedo concluir? B. Ahí se sale B. Bueno, pero ahí no hay contradicción, no hay contradicción, pero hemos deducido cualquier cosa. B es lo que sea, lo que quiera. Que Lima es capital del Perú o que Moscú es capital de Chile, lo que desee, cualquier cosa. Se acaba de probar cualquier cosa. Entonces de la paradoja de Curry se puede deducir 1 y 2. Que si A es falso, entonces A es verdadero. Y también 2, que si A es verdadero, entonces B, cualquier cosa. Pero 1 se reduce por reglas lógicas, aquí tiene que aplicar definición del bicondicional, entre otras reglas, y sale que A es verdadero. Y si juntas que A es verdadero con 2, por modus ponens, ¿qué te va a salir? B. Entonces, finalmente hemos probado B, que es cualquier cosa, juntando los dos resultados anteriores. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja, bueno, los que están en literatura saben que es una paradoja, es una especie de ironía, una frase breve, digamos contradictoria, ¿no? En filosofía, la paradoja se entiende como un argumento. Es un argumento en el cual, a partir de premisas aceptables y mediante una inferencia aceptable, se llega a una conclusión inaceptable. Eso ocurre en una paradoja, y eso es lo raro, y eso es lo extraño. En las paradojas del mentiroso y de Russell, muy conocidas,
lo que se da es una conclusión contradictoria. Y además se usan negaciones, cosa que no ha ocurrido en la paradoja de Curry. Recuerden cómo era: si tengo razón, entonces B. No hay negación, no hay ninguna negación. En cambio, ¿cómo es la paradoja del mentiroso? Este enunciado no es verdadero. Negación. O la paradoja de Russell, el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. La pregunta problemática es: ¿se contiene o no se contiene a sí mismo? Y ya saben cómo hacer para que salga. ¿Qué es la paradoja del mentiroso? Para los que a lo mejor no se acuerdan, ¿no? La paradoja del mentiroso es el enunciado que dice: yo miento. La oración 1 que dice: uno es falso. La cuestión paradójica, el problema que se plantea es verdadera o es falsa la oración 1? Si yo supongo que es verdadera, ¿qué sucede? Pues se cumple lo que dice. ¿Y qué es lo que dice? Que es falso. Entonces, si es verdadera, es falso. Y si es falsa, si yo supongo que es falsa, lo estoy confirmando. Porque ¿qué me dice ella? Que es falsa. Y si lo confirmo, entonces se vuelve verdad. Si uno es falso, también es verdad. Y si es verdad, es falso. Esto me hace llegar a esa bicondicional que ven ahí, ¿no? Uno es verdadero si solo sí, uno es falso. Bueno, eso ocurre en la del mentiroso. En la de Bertrand Russell, también se plantea un esquema lógico, ¿no? A partir del esquema de comprensión, que es este de acá, que seguramente deben recordar. Es un teorema, es un axioma de teoría de conjuntos. ¿Qué es lo que dice? ¿No? Existe un B para cualquier X, tal que X pertenece a B si solo si X tiene una condición. ¿Qué es esto? Que para cada conjunto hay una condición que cumple, ¿no? Por ejemplo, el conjunto de los asistentes al fórum de Villarreal, de filosofía, es un conjunto, ¿no? Y también hay la propiedad. ¿Cuál propiedad? Ser asistente del fórum de la Villarreal de filosofía, por ejemplo. O sea, a cada conjunto le corresponde una propiedad, lo cual es muy obvio, lo cual tiene sentido. Si hay conjunto de propiedad. Bueno, Bertrand Russell propuso que en la propiedad se reemplace por X no pertenece a X. O sea, el conjunto que no se pertenece a sí mismo. Y todo eso razonando genera la contradicción. R pertenece a R si solo si R no pertenece a R. ¿Por qué la contradicción es tan mala? ¿Por qué debemos decirle no a la contradicción? Porque la contradicción se aplican reglas lógicas de simplificación. Por ejemplo, ahí ven. Simplificar es cortar, para los que no se acuerdan. Es cortar una enunciación, una conjunción la puedes separar. Y aplicas la adición. La adición es agregar cualquier fórmula. Si tienes P, puedes concluir P o Q. En este caso tienes ahí P o Q. Y por una regla llamada silogismo disyuntivo, entre la 3 y la 4, ¿se acuerdan cómo era? Si voy al cine, como es, voy al cine o al teatro, pero no voy al cine, entonces ¿qué hago? Voy al teatro, ¿no? Ahí tiene, entonces se concluye Q. A partir de una contradicción se puede deducir cualquier cosa. Y eso no es bueno. No es bueno que cualquier cosa sea demostrable, que cualquier cosa sea teorema. Algunas cosas deben ser teoremas, no todo. Porque si todo es teorema, si cualquier cosa es válida, entonces no tendría sentido. Esto se llama el principio de explosión. El sistema explota, porque almacena muchas verdades. Algunas cosas deben ser verdaderas y otras no. Algunas cosas deben ser demostrables y otras no. ¿Cuál es la importancia de la paradoja de Curry? En la paradoja de Curry, como ya les adelanté, no hay contradicción. Sin embargo, se puede deducir cualquier cosa. ¿Cómo es posible? Si para deducir cualquier cosa tiene que haber contradicción, pero aquí no hay contradicción. Esto es lo rarísimo, lo que me llamó la atención. ¿Por qué se deduce cualquier cosa? Y tampoco contiene negaciones. Es una cosa bien limpia, ¿no? Si tengo razón, entonces B. Y eso generó muchas sorpresas. Esta es la propiedad, ¿no? ¿Cuál? La consistencia absoluta. Lo que estamos atacando ahorita es la consistencia absoluta. La paradoja de Curry ataca la consistencia absoluta. ¿Qué cosa es la consistencia absoluta? Es la propiedad de un sistema en el cual al menos una fórmula bien formada del lenguaje formal no es un teorema. Un sistema es absolutamente consistente si no toda fórmula es derivable en el sistema. Así es absolutamente consistente. Pero sucede que aquí sí se puede probar cualquier cosa. Entonces, básicamente, todo es demostrable. Y si eso ocurre, es absolutamente inconsistente. Es un problema. Hay dos soluciones para la paradoja de Curry. Las soluciones clásicas y las no clásicas. Las clásicas obedecen a la lógica.
lógica clásica, a la lógica de los tres principios lógicos, ¿se acuerdan, no? Identidad, no contradicción y tercio excluso. Pues bien, sucede que existen soluciones dentro de la lógica clásica. Una primera de ellas es prohibir la autorreferencia, que es lo que se hizo con la paradoja del mentiroso. Prohibido autorreferirse, prohibido decir yo miento, prohibido decir este enunciado es tal que. Entonces si yo digo, ¿no? Si esto es verdad, si lo que digo es verdad, entonces B, se prohíbe, entonces ya no se permite la autorreferencia. Sería una solución. Sería una solución. Otra solución consiste en hacer una jugada muy interesante, que consiste en que al esquema de Curry le van a hacer la conjunción de otro enunciado, cualquiera. Esta es una estrategia muy interesante. Entonces, y también tienen que aceptar que A entonces B equivale a no A o B, que también es la definición del condicional. ¿De acuerdo? ¿No? A entonces B, ¿a qué equivale? No A o B. Bueno, haciendo eso nos queda esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Hasta aquí es Curry, ¿no? C, sí, solo sí, no C o I. Hasta ahí es Curry. Pero la estrategia, bueno, que hemos encontrado en un texto es IX. Si le agregas IX, que es cualquier cosa, se genera unas condiciones para que pueda ser resoluble la paradoja de Curry. En el caso de que el enunciado C es falso, ¿qué tiene que pasar para que no haya contradicción? Si suponemos que X es verdadera, existe problema, pues se crea una situación paradójica. Pues bien, para evitar esto, tiene que suceder que X sea falso. Si eso ocurre, tendremos que la expresión C simplemente es falso. Aquí, recuerden, voy a suponer que X es falso. Y si eso ocurre, el enunciado es falso y acá hay coherencia. ¿Qué significa eso entonces? Que la expresión de Curry simplemente es falsa. Pero haciendo esta jugada. ¿Qué cosa? De conjuntarle una proposición X. Ahora, esta jugada no es tan nueva, porque ya se aplicó para la paradoja de Russell. ¿Cómo frena la paradoja de Russell? Haciéndole una conjunción también, que se llama, es un axioma especial de separación, el axioma de separación. Ahora bien, otra solución consiste en hacer iteraciones. ¿Qué son las iteraciones? Repeticiones dentro de sí mismas, lo que también algunos llaman recursividad. Ahí tienen, por ejemplo, un enunciado, ¿no? Otra forma de hacer esta paradoja, de resolverlo. Sabemos que A es igual a entonces B, ¿sí? Pues bien, si hay 0 repeticiones, ¿cómo me va a quedar? A entonces B. Si hay una repetición, entonces recuerden a qué vale A, ¿no? A vale a A entonces B, entonces reemplazo dentro de A y me queda esto. A entonces B, entonces B. Y si hago 2 iteraciones, ¿cómo me quedaría? A entonces B, entonces B, entonces B. Y si vuelvo a hacer otra repetición, ¿cómo quedaría? A entonces B, entonces B, entonces B, entonces B. Puedo continuar así, pero vamos a ver qué pasa con los 4 primeros. En la primera, lo que yo voy a obtener es lo siguiente, no A o B. Y no A o B, como saben, equivale a A. Entonces, B no puede ser falso. Pues si fuera así, tendríamos que negación de A es igual a A, lo cual es una contradicción. Entonces, como no puede ser falso, tiene que ser verdadero. Y A también es verdadero. Analicemos 2. También en este procedimiento se hace lo mismo que lo anterior. Se reemplaza por la definición, se hacen reglas lógicas y nos va a quedar A o B. Pero A o B, ¿a qué equivale? Analicemos. Si B fuera verdadero, entonces A sería verdadero. Si B fuera falso, entonces tendríamos una tautología de tipo A igual a A, por ejemplo. Ahí tienen un caso. Y A puede ser o no verdadero o falso, sin caer en ninguna contradicción, porque lo que queda es una tautología. ¿Y qué pasa si analizo 3? Bueno, de nuevo tengo que hacerlo. A, entonces B, entonces B, entonces B, y me va a quedar, como ven ahí, ¿no? Es negación de A, se hace eso. Y miren a lo que voy a llegar. Voy a llegar de nuevo a negación de A o B, lo cual ya es conocido. Ya no lo voy a trabajar de nuevo. Ya lo obtuve. Entonces se dan cuenta, la cosa se repite. A pesar de que uno piensa que va a obtener cosas diferentes, cuando ponen A, entonces B. A, entonces B, entonces B. A, entonces B, entonces B, entonces B. Hay una regularidad. Se va repitiendo. Entonces, eso es lo que me llamó la atención. Llegados a este punto no hace falta analizar 4, pues nos hemos dado cuenta de que se repite este ciclo de respuestas. Es decir, para un número par de iteraciones, tanto A como B son verdaderos.
Y para un número impar de iteraciones, o bien A, como B, son verdaderos, o bien B es falso, y A puede ser verdadero o falso. Esas son las dos opciones. Esa es la solución dentro del enfoque clásico. Pero también hay el enfoque no clásico, que viene a cargo de dos lógicas. La lógica para completa y la lógica para consistente. Sencillo, miren. La lógica para completa, ¿por qué se llama para completa? Porque lo que hace es faltarle el respeto al principio de tercio excluido. O bien A o bien no A, ¿verdad? O es verdadero o es falso. Ya, aquí evitan eso. No, no es posible. Pueden haber terceras opciones, cuartas opciones, quintas opciones. Puede ser un poquito de verdadero, un poquito falso, 10% verdadero, 90% falso. Puede haber eso. Si aceptamos que pueden haber más valores de verdad, entonces la paradoja, según piensan algunos, se detiene. Se detiene. No afecta tanto, pero esto a costo de que me aceptes que A o no A no es tautología, ¿sí? Lo cual implica la lógica para completa. Lo cual no es tan extraño, no vayan a pensar que es una jugada, un artificio, una cuestión así, digamos, no legal, ¿no? Se suele hacer, ¿no? Se suele hacer en la vida cotidiana, ¿no? Imaginemos un observador, está viendo una manzana verde, pero que está lo suficientemente lejos como para no distinguirlo. Dado que él no puede ver el color, la oración "la manzana es verde" sería falsa, desde su perspectiva, que no lo sabe. Pero también "la manzana no es verde" es falsa, puesto que efectivamente esa fruta tiene ese color. Vemos que tanto A como negación de A, ambas son falsas, por ejemplo. No tiene que ser una verdadera y otra falsa. O los que son, digamos, en los temas religiosos, un agnóstico puede opinar que la oración "Dios existe" es falsa, y que también "Dios no existe" también es falso. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en las conjeturas de Goldbach, ¿no? Que no se ha encontrado una demostración todavía suficiente. De manera más clara, la lógica para completa sostiene que una oración no puede ser completamente verdadera ni completamente falsa. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de frase que puede ser clasificada de este modo es: José conoce la India. José conoce la India. Si él nunca estuvo allí, esa frase no es verdadera. Pero si a pesar de que nunca ha estado allí, estudió la historia de la India por libros, películas, ¿no? Vio muchas novelas hindúes, por ejemplo, ¿no? Y hasta hizo amigos por Facebook, la negación de esa oración también sería falsa. Esta es la presentación formal de la solución para completa, que como pueden notar es bastante técnica. Pero lo que simplemente hace es pasar de un nivel al otro, transformando el enunciado de Curry. Es un importante trabajo formal que requiere práctica. Pero bueno, ahí lo planteamos por la curiosidad. La otra es la solución para consistente. La lógica para consistente le falta el respeto al principio de no contradicción. ¿Recuerdan? No es posible A y no A. Ya, la lógica para consistente rechaza esto. Y esto también podría ayudarnos para resolver la paradoja de Curry, puesto que recuerden que la inconsistencia absoluta surge de la contradicción. Pero si yo digo que no tengo por qué tenerle miedo a las contradicciones, puedo aceptar contradicciones, entonces tampoco se volvería un problema la inconsistencia absoluta. De nuevo, la lógica para consistente tampoco es rara, tampoco es algo así, ¿no?, de especialista, ¿no? Ocurre en la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿no?, hay contradicciones en la mecánica cuántica. ¿Ha escuchado la paradoja del gato de Schrödinger, por ejemplo? En la descripción de Bohr sobre el comportamiento del átomo. La paradoja del mentiroso o la paradoja de Russell son enunciados, digamos, contradictorios y también demostrables. El fenómeno de la vaguedad también es un enunciado ejemplo para esta lógica. Cuando algo deja de ser niño o comienza a ser niño, no hay un límite claro, ¿no? Un enunciado a ver final, ¿no?, para que se quede claro que lo para consistente no es tan extraño. Aceptamos contradicciones, ¿no? Cuando uno está de cumpleaños, ¿es un año más o un año menos? Puede ser las dos cosas. Un año más, ¿sí? Pues celebramos, ¿no? También un año menos, ¿no?, porque ya sabemos que es un paso más de la tumba, ¿no? De nuevo, se puede hacer un tratamiento formal de esto, que lo ven ahí. El tratamiento formal sí es enredado, es lógica esto, es una ciencia
bastante exigente. Pero aquí el problema que nos planteamos y que nos vendría bien aclarar es el del mundo no normal. Lo que pasa es que Graham Priest apela al concepto de mundo no normal para explicar la paradoja de Curry. ¿Qué es un mundo no normal? Un mundo donde las tautologías no son verdaderos. Un mundo donde A igual a A no es verdadero. Es un mundo anormal. Un mundo donde las leyes lógicas más básicas no se cumplen. Es un mundo extraño, un mundo que él llamó anormal. Ya, y si inventamos este mundo y hacemos todo un tratamiento formal para tratar la paradoja de Curry, podemos meterla como un elemento del mundo no normal y hacer algunos movimientos para tratar de frenar su contradicción. Pero son fallidos, ambos son intentos fallidos, ambos no satisfacen ciertos criterios. A mí me llamó mucho la atención, después de estudiarme para completa y para consistente, y mira Shapiro y Mill, y dijeron, no, pero no sirven, ¿no? O sea, ambas no han resuelto el problema. Bueno, es triste porque uno estudia mucho, al final dice que no sirve para nada. Pero también es motivador porque implica que hay que buscar la respuesta entonces. Todavía hay una forma de buscar respuesta, ¿no? Todavía hay forma de poner ahí un granito de arena en el conocimiento. Sí, pues la paracompleta falla, la paraconsistente también falla. Esto lo pueden ver en la enciclopedia Stanford de filosofía, ¿no? Que es una web en inglés muy buena, ¿no? Enciclopedia Stanford of Philosophy. La entrada se llama Curry Paradox. ¿Cuál es mi propuesta? ¿Cuál es mi propuesta? Lo que yo quiero proponer con respecto a la paradoja de Curry. Lo que se me ocurrió en primer lugar es una solución pragmática. O sea, la pragmática es el ámbito de la comunicación cotidiana, de lo que la gente hace cuando habla. Pues bien, los estudios lingüísticos, al dar cuenta de las relaciones entre el lenguaje y usuarios, enfatizan las implicancias sociales y pragmáticas de los enunciados en contextos comunicativos. No cabe duda que con nuestra conducta lingüística incursionamos constantemente en el mundo de los significados pragmáticos. ¿A cuál pragmatista voy a escoger? Me voy a escoger a Paul Grice. Paul Grice tiene un texto muy pequeño y muy interesante que se llama Lógica conversacional o Lógica de la conversación. Que plantea básicamente muchas cosas, ¿no? Pero que hay un par de cositas. El principio de cooperación. ¿Qué plantea este principio de cooperación? Que cuando tú estás conversando, charlando con tu grupo, con tus patas, charlando, conversando, siempre tienes que hacer un enunciado que contribuya a la conversación, que enriquezca la conversación, cooperar con la conversación, ¿no? Están hablando de papas, por ejemplo, papa nativa, papa del Ande, papa de Bolivia, papa del Perú, que venga alguien que hable de cebolla, no, pero la cebolla es buena, no, eso no colabora, estamos hablando de papa, por ejemplo, para poner ejemplo muy básico. Y las máximas conversacionales implican que los enunciados de los hablantes deben ser lo suficientemente informativos, veraces, pertinentes, claros y breves. Esa es una lógica de la conversación. ¿No? Bueno, la gente sabe conversar, ¿no? Pero a alguien que quisiera saber cómo conversar le podría servir esto, ¿no? Hay 4 máximas, ¿no? Cantidad, calidad, relación y forma. Y por si acaso aquí el que conoce Kant se dan cuenta de que está utilizando el esquema de Kant de las categorías a priori, ¿ya? Máxima de cantidad, calidad, relación y forma. A ver, ¿qué dice la cantidad? Haga que su contribución sea tan informativa como sea necesaria. No haga que su contribución resulte más informativa de lo necesario. Calidad. No diga lo que crea falso. No diga aquello de lo cual carezca de pruebas adecuadas. Relación. Diga cosas relevantes. Forma. Evite la oscuridad. Evite la ambigüedad. Sea escueto. Sea claro. Y una implicatura conversacional. ¿Qué es una implicatura conversacional? Surge por la violación ostensible de alguna de las máximas del principio de cooperación. Por ejemplo, ¿no? O sea, una implicatura. Si le pregunta a Teo, le pregunta a Ana, ¿no? Teo tiene su casa. Ana, mira, ¿te lleva a algún lugar? No tengo mi carro afuera, la vía real, ¿te lleva a algún lugar? Ella responde, no, disculpa, yo trabajo en mi propio carro. ¿Qué quiso decir? Su pregunta no fue si trajo su carro. Su pregunta fue si quieres que te lleve. Pero él sobreentiende que no quiere que le lleve, a pesar de que su respuesta no fue la esperada. Esto es una violación a la máxima de relación.
a la máxima de pertinencia. Ella dijo algo impertinente, o sea, no tiene nada que ver con la conversación, ¿no? La conversación es sí o no te llevo. ¿Y qué dijo ella? No, yo tengo mi carro. Lo cual hace que el otro piense, ah, ya, no quiere que lo lleve. Son implicaturas conversacionales, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Le pregunta a B, oye, Palestina es la capital de Perú, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y Nueva York es la capital de Siria. Que es una ironía, ¿verdad? Le está respondiendo con una falsedad. Está diciendo cosas falsas, que es lo que está en contra de una máxima, ¿se acuerdan? De calidad. Pero también es una implicatura conversacional. ¿Qué está diciéndole? Que lo que tú dices es tan falso como lo que yo digo, pues. Pues bien, yo utilizo esto para enfatizar en lo siguiente. ¿Qué implica conversacionalmente que alguien nos diga que si lo que él dice es cierto, entonces ve? ¿Qué implica? O sea, cuando estamos así conversando con los amigos, ¿no? Si yo tengo la razón, Perú va a clasificar a Qatar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué? ¿Nos está planteando paradojas? ¿Nos está diciendo que deduzcamos cualquier cosa? No lo creo. Entonces, pragmáticamente esto se puede resolver. Si decimos, si este condicional es cierto, entonces ve, no parece que estuviéramos planteando paradojas. Por ende, en pleno diálogo, la idea que se manifiesta es la que la supuesta condicional en realidad es una conjunción. Esta es la parte más delicada del trabajo, ¿no? Probar que esta condicional es una conjunción. Aunque ya se hizo el comienzo, ¿no? Si revisan al comienzo de sus citas, ahí ya se probó que hay una conjunción. Pero esto es muy difícil, muchos no lo aceptan, ¿no? Dicen, la condicional es una disyunción, ¿sabes que te equivocas? Ya, en este caso puede ser una conjunción. Cuando yo digo, si lo que digo es cierto, entonces ve, lo que estoy diciendo es que lo que digo es cierto y ve. Si estoy en lo cierto, entonces Perú será campeón mundial de fútbol. Estamos diciendo que tenemos razón y creemos que Perú campeonará. Así en realidad la paradoja se disuelve cuando la interpretamos como diciendo que si yo afirmo cosas verdaderas, entonces tal o cual cosa. Y se desaparece, no hay paradoja pragmáticamente. Bueno, es una propuesta. Segunda propuesta, que es de la lógica de la relevancia. La lógica de la relevancia es una lógica que ataca enunciados irrelevantes, que es el caso de la paradoja de Curry, pues, ¿no? Si yo tengo razón, entonces la luna es de queso, y se puede probar que la luna es de queso. Ya, entonces se me ocurrió también revisar la lógica de la relevancia. Si 2 más 2 es 8, entonces Dios existe. Saben que el antecedente es falso, ¿no? Cuando el antecedente es falso en una condicional, todo el condicional es verdadero. Listo, es verdadero entonces. Pero nadie pensaría que esto es obvio, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver Dios con los números? Eso es irrelevante entonces. Existe una lógica que se llama la lógica de la relevancia, que trata esas cuestiones y que va a ayudarnos a entender algunos enunciados como las paradojas de la implicación material o las paradojas de la implicación estricta. La idea es que también se puede aplicar a la paradoja de Curry. Existen muchos estudiosos de la lógica de la relevancia, sobre todo hay dos, ¿no? Que son Anderson y Belknap. Ellos diseñaron toda una forma de estudiar esta lógica de la relevancia y derrotaron las paradojas de la implicación material. Plantearon una serie de tratamientos para esto. Entonces, como les vuelvo a plantear, una idea interesante sería aplicar lógica de la relevancia para frenar la paradoja de Curry. Hay ejemplos para demostrar que esto es así, ¿no? Se puede entender que la lógica de la relevancia sirve. Es algo muy correcto, se puede aplicar. Ellos lo hicieron, ¿saben cómo? Poniendo subíndices. Sobre todo le ponen restricciones a la llamada prueba condicional. La prueba condicional parte de la suposición de algo para concluir algo. Pero bueno, entonces poniendo subíndices hace que las cosas sean más, digamos, difíciles de deducir. Una idea que me surgió a partir de esto es la llamada lógica de la autorreferencia. A mí me llamó la atención poderosamente esto de que si lo que digo es verdad, entonces ve. Se me ocurre que también se puede aplicar esto a todo, la lógica básica. Entonces puede haber conjunciones autorreferentes, disyunciones autorreferentes, con sus variaciones, ¿no?
bicondicionales autorreferentes, negaciones autorreferentes. Dense cuenta aquí el detalle, que en este caso la paradoja del mentiroso, por ejemplo, se ubica acá, se ubica en este orden, ¿no? La paradoja del mentiroso nace de una negación autorreferida. Y la paradoja, en este caso de Curry, está en esta primera instancia, aunque si combinan van a haber 4 posibilidades. Una última propuesta, ya para ir cerrando esto, la última propuesta que me la comunicó un buen colega que se llama Adán Ochoa, me sugirió la comparación y me dio más confianza en lo que estoy investigando. Ocurre algo muy extraño en los lenguajes de programación. Él es alguien que estudia mucho estas cosas de programación de sistemas, ¿no? Y bueno, los lenguajes de programación, de computación, suelen tener un ligero parecido con la paradoja de Curry. Pensemos en un caso. Le ordenamos a un programa que ejecute lo siguiente: desde i igual 0, repetir, y desde i más 1 hasta i menor que 9. Es un enunciado básico de un lenguaje de programación. Ejecutando entonces, algunos conocerán funciones, ¿no? Cuando vale 0, el resultado de la función es 1. Cuando vale 1 es 2. Y así sucesivamente hasta 8. Y resulta 9. Esto es lo que se llama un bucle. Una repetición, que es el fundamento de los programas y de los lenguajes de programación. Un bucle o ciclo en programación es una sentencia que ejecuta repetidas veces un trozo de código, hasta que la condición asignada a dicho bucle deja de cumplirse. Ahora bien, ¿qué sucede? Que hay muy fuertes parecidos entre la paradoja de Curry y lo que ocurre en un lenguaje de programación. La diferencia está en los niveles. En la paradoja de Curry, P sí solo sí, P es verdadero, entonces Q. Y en el caso de la programación, I desde I más 1. Quiero que se den cuenta de algo. Ni esta P es verdadera a P verdadero, ni esta P se parece, quiero decir, a P es verdadero, ni esta I se parece a esta I de acá. Porque si alguien, obviamente, quisiera aplicar la aritmética simple, le mostraría que 0 es igual a 1. Pero eso no es el caso, sino que desde acá va para allá. ¿Sí? Desde I más 1 va hasta I. Si bien en ambos casos aparece un elemento semejante, en distintos lados de la expresión no son lo mismo. En el caso de Curry, P y P verdadero se distinguen por el nivel del lenguaje en cuestión. P es un nivel de lenguaje. P es verdadero, es un nivel superior. P es verdadero, que es verdadero, es otro nivel, y así puedo continuar. Y en el caso de la orden, el I primero y el I segundo se distinguen por una cuestión temporal. El de la derecha es condición anterior para el de la izquierda. Y esta me parece que es la última. El bucle, ¿dónde está el bucle en el caso de la paradoja de Curry? Acá. Cuando se acuerdan que hacemos iteraciones, A entonces B, A entonces B, entonces B, A entonces B, entonces B, tienes negación de A o B, tienes A o B, luego otra vez negación de A o B, luego A o B. Y ahí está también la repetición, el bucle. Entonces hay una fuerte sospecha de que efectivamente esto sea fundamento de la paradoja de Curry. Conclusión, la paradoja de Curry parece que es todo, más que todo un teorema. Es un teorema, algo demostrable, es una demostración y es fundamento de los lenguajes de programación. Esa es la conclusión que les vendría a traer y les agradezco su atención, su paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Mora. ¿Sí hay alguna pregunta de parte del público? Yo quisiera hacer una pregunta. Primero, felicitarle por la brillante exposición y luego seguramente no conozco ampliamente el tema, pero en realidad llama la atención. Y dentro del discurso que hacías y propones, no sé qué diapositiva, pero dice mi propuesta 2. Ahí está, ¿no? Y ahí dice, si dos
más 2 es 8, entonces Dios existe. Y abajo nos argumenta, dado que el antecedente es falso, entonces todo razonamiento es verdadero. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si yo pongo allí 2 más 2 es 4, entonces Dios existe, ¿qué pasa en ese caso? Gracias. Para responder esto hay que recordar un poco lo que es tabla de verdad, la tabla de verdad de la condicional. La condicional es falsa únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Recuerden que cuando combinan P y Q hay 4 combinaciones, hay 4 posibilidades, ¿no?, de combinar P y Q. ¿Cómo era? ¿Recuerdan? Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. En la segunda opción, cuando es verdadero o falso, ese resultado es falso. En lo demás es verdadero. Moraleja, solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Esa es la idea. Ahora bien, ¿qué sucede cuando lo que usted plantea, ¿no?, que si 2 más 2 es 4, entonces P? Tenemos que el antecedente es verdadero, ¿sí? Ahora, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente en este caso es Dios existe, que no sabemos si es verdad, no se sabe si es verdad, estamos viendo si se puede demostrar, es como decir B, verdad, entonces P. Y si hacemos una tabla de verdad de esto, como saben, la verdad siempre se va a mantener, pero P puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, en la primera opción sale verdadero, entonces verdadero. ¿Eso qué resulta? Verdadero. Y en la segunda opción, ¿qué sale? Verdadero, entonces falso. ¿Eso qué resulta? Falso. O sea, ¿qué nos sale? Verdadero o falso. Igual que la expresión P, que era verdadero o falso. Por lo tanto, verdadero, entonces P, ¿a qué se reduce? A P. Si 2 más 2 es 4, entonces Dios existe. ¿Eso a qué se reduce? A que Dios existe, por ejemplo. ¿Sí? Eso debería ser totalmente formal, ¿no? Ahora bien, sin embargo, la pregunta es importante. Ahora bien, ¿pero qué tiene que ver 2 más 2 con 4 con Dios? Ya, es porque es un ejemplo muy claro de que la lógica clásica está fallando. La lógica clásica no puede ser así. Por eso aparece la lógica de la relevancia, que dice que tiene que haber un contenido semejante entre el antecedente y el consecuente. Si el antecedente habla de números, el consecuente tiene que hablar de números, ¿sí? Pero si alguien se quiere hacer el pepito del vivo probando que Dios existe así, no tendría, no convencería a mucha gente, pero tendría al menos el punto a su favor de que sabe lógica, ¿no? Muchas gracias al profesor Mora por su ponencia de hoy. Bueno, de hecho la pregunta se me acaba de ocurrir, así que lo voy a leer. El lenguaje de programación se rige de acuerdo a una base de datos o librería. Así se conoce, librería. La paradoja de Curry da a entender a primera vista que tiene librería, ¿sí?, es decir, condiciones. Entonces la solución estaría en las mismas condiciones y no sería necesario buscar otra solución, porque sería simplemente analizar esa librería, esas condiciones que trae ya la paradoja de Curry. Gracias. En realidad, el concepto de programación, efectivamente, como usted lo ha denominado, librería, me llama la atención. Sí, no tenía ese conocimiento, sin embargo, agradezco en este caso la ayuda que me está prestando. Dice que la solución tendría que buscarse en las propias condiciones de la paradoja de Curry y no externamente. Sí, eso me daría pie a intentar recoger las propuestas llamadas clásicas, ¿no es cierto? Que son con las que más simpatizo, ¿no? Pero me llamaron la atención las propuestas no clásicas porque pensaba que pues eran, digamos, y lo son, filosóficamente más interesantes, hermanas que fallan, ¿no? Según si usted revisa la enciclopedia de Stanford de filosofía, sale que rotundamente no son aceptables. ¿Sí? Y quizás, aunque no sé si está bien, de repente apelar a la pragmática, apelar a la pragmática es ir por las condiciones que hacen posible la paradoja de Curry.
de repente ese camino que estoy escogiendo, el de la lógica de Paul Grice, me va a dar más resultados, ¿no? Sin embargo, obviamente me ayudaría mucho más conocer esto del lenguaje de programación y librería que me han planteado. Les agradece mucho. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, muchas gracias al profesor Mora por su ponencia. De esta manera damos por finalizado el día de hoy en nuestro foro internacional. Los esperamos mañana a partir de las 10 de la mañana para nuestro último día del evento. Muchas gracias a todos.